Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida a la sexta edición de la jornada sobre cuerpo y teatralidad que organizamos desde el Profesorado de Teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de Argentina. En esta oportunidad se trata de un conversatorio con dos estudiantes de nuestro profesorado de la sede Paraná. Estamos con Gabriel y con Nicole, que van a hablar de algunos de sus trabajos teóricos en proceso. Y sin mucho más, le vamos a dar la palabra primero a Gabriel. Cada uno de ellos se presentará y dará lugar a su trabajo. Así que bienvenidos, bienvenides, Nicole y Gaby. Gracias por aceptar este convite y por estar en esta nueva edición. Le damos la palabra a Gabriel. Gracias, Nadia. Bueno, buenos días. Soy Gabriel Las Materias, el Corporal 2, donde se nos planteó poder realizar una escritura donde el eje central sea las secuencias corporales en la escena, las prácticas corporales en la escena. Lo que a mí se me ocurrió entonces fue abordar una definición que habíamos tratado en clase, que era la de secuencia, la cual en ese contexto la habíamos definido como una sistematización de movimientos en un tiempo y un espacio. Lo que a mí me parte a pensar qué corporalidad o qué materialidad tenemos para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces empiezo a investigar sobre el texto del cuerpo utópico de Foucault, donde él precisamente se plantea todas estas cuestiones de que si tenemos un cuerpo, si somos un cuerpo, o el cuerpo nos tiene a nosotros. A mí me gusta pensar un poco que él arriba a la conclusión de que estamos siendo un cuerpo, a pesar de que se ha querido a través de la historia separar la materialidad del alma o creer que hay esa noción de ambos, pero básicamente el cuerpo es el sujeto. Esto no lo podemos ignorar a la hora de querer llevar a cabo una secuencia, ya que un sujeto, como diría Antonio Prieto Stambau, está atravesado por su contexto y por su historia, que a su vez van a definir sus movimientos y todas sus prácticas escénicas que va a llevar a cabo. Y a su vez tomé un poco también de Lucas Kondo en un texto que se llama Symmetrical Motion, donde él hace mucho hincapié acerca de la estructura y el peso, o sea, las realidades físicas que tiene un cuerpo, pero dice que más allá de eso, un cuerpo puede trascender, porque lo importante en un movimiento es que pueda ser abordado como material teórico para la escena. Entonces, a partir de acá, como que sin buscar ir en contra de esa definición, más bien alimentarla, concluyo que, bueno, una secuencia es una sistematización de movimientos en un tiempo y un espacio, pero que está atravesada por un cuerpo, que es quien lo aborda en la escena claramente, y que ese cuerpo tiene una historia y a su vez tiene una realidad física y a la vez tiene un entrenamiento que lo lleva a componer ese material teórico escénico. Algo que también me llamó la atención es que en ese momento yo llamé a este trabajo práctico la secuencia es más que movimiento. Y hoy en día que me toca revisarlo, me quedo pensando como que si movimiento fuera poco, además. Eh, bueno, eso es un poco lo que yo estuve trabajando en técnica corporal con los materiales que se nos dio en la cátedra y un poco con las cuestiones que se hablaron en clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, le damos la palabra a Nicole y después hacemos una unos breves intercambios. Gracias, Nadia. Mi nombre es Nicole, yo soy estudiante del profesorado de teatro en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina, y a la hora en la que se nos plantea realizar un trabajo teórico con respecto a nuestro recorrido, me encuentro con demasiadas ideas y sin ningún norte, hasta que surge un disparador. Viendo la obra La Invocación, que es una obra escrita y dirigida por Sebastián Brulet, de la ciudad vecina de Santa Fe, eh, me encuentro mirando una escena donde el personaje principal, interpretado por Rui Gatti,
genera una secuencia de movimientos que me resulta familiar. Tuve la oportunidad de hablar con una de las directoras de la obra y ella confirma lo que había visto yo y había interpretado de la escena, y es que Rui, el intérprete, se basa en secuencias de movimiento de yoga para llevar a cabo esa escena. Entonces lo tomo como disparador y empiezo a pensar cómo se relacionan las prácticas milenarias eh, llevadas a la escena, cómo trasladar una práctica milenaria a lo que un intérprete puede expresar en escena. Del yoga pasé a pensar en las artes marciales y dentro de eso después fui pasando por diferentes y llegué a buscarlo, la iniciativa desde una perspectiva personal atravesada dentro de lo que es mi contexto como corporalidad. Me topé con las artes circenses, un escenario que tuve el agrado de transitar, y dentro de las artes circenses me enfoqué en los malabares. De ahí a ver cómo un intérprete, un malabarista, utiliza diferentes técnicas para manipular un objeto. No es solamente manipularlo, es conocerlo, es saber su peso, es saber su forma, la materialidad con la que está hecho. De ahí en más es aprender los movimientos básicos, es ir jugando. Y luego de todo eso, eh, el intérprete tiene que ser capaz de ir incorporando diferentes calidades de movimiento para que esa secuencia sea visualmente atractiva o llamativa, si queremos. Esto dentro del circo, ¿no? De por sí el circo solo ya es una práctica milenaria, es una escena que tiene más de 5.000 años. Entonces, si las técnicas milenarias ya están aplicadas a la escena circense, ¿por qué habríamos de trabajarlas en otro tipo de escena? De ahí en más, pensar cómo el cuerpo del intérprete se modifica eh, en base a las diferentes subjetividades que va atravesando y cómo cambia su forma de manifestarse y de habitar una escena dependiendo de lo que haya decidido entrenar por fuera de la escena. Volviendo a esto de los malabares, una vez que uno ya maneja un objeto, tiene que empezar a esto, darle matices, pasaje de peso, equilibrio, desplazamientos por el espacio, cambios de frente, cambios de niveles, aprender a disociar diferentes hemisferios del cuerpo. Entonces hay un nivel de coordinación que lleva esta práctica milenaria, que en este caso, en el ejemplo que tomo yo, el malabarista desarrolla, que lo hace más ágil, más atento, está al pendiente de lo que sucede a su alrededor, puede manejar uno o varios objetos, y tiene muy claro el manejo espacial y rítmico. Todas características que resultan muy útiles a la hora de entrenar para cualquier tipo de escena. Pensando, ¿no?, un cuerpo en escena atento, expectante y con la capacidad de reaccionar a diferentes estímulos externos en justa medida, estamos hablando de un intérprete, no sé si completo, pero la idea es lo más completo posible. A la síntesis teórica a la que llegué, que más allá de eso pienso seguir desarrollando porque me parece que es interesante, considero que el trabajo del intérprete teatral tiene que ser el de complementarse en diferentes áreas, en diferentes técnicas corporales, en diferentes actividades físicas para lograr una mejor destreza, ya sea que en escena no vaya a interpretar un malabarista, la agilidad y la destreza se nota y crea justamente una secuencia de movimiento más rica, más rítmica y con diferentes matices. A mayor adquisición de habilidades físicas y herramientas,
mayor es el abanico de posibilidades que tiene un intérprete a la hora de expresarse con su corporalidad. Buenísimo, bueno, muchas gracias a ambos, a ambas. Muy claros sus planteos, sus búsquedas. Y quisiera hacerle una pregunta para que puedan responder, digamos, en cualquier orden. ¿Qué lugar tiene el cuerpo en sus búsquedas actuales, ya sea en el plano pedagógico, como futuro docente, en sus prácticas artísticas, en sus prácticas estéticas? Digamos, ¿qué lugar ustedes ubican el cuerpo en este momento? Para mí, en lo personal, y creo que, bueno, para mí, el cuerpo es la principal herramienta del actor, digamos. Sin cuerpo no podríamos trabajar actuación y sin eso no tendríamos teatro. Eh, y el lugar que ocupa para mí es uno, o la posición que tomo es que uno debe entrenar el cuerpo precisamente para la escena. Ya sea con distintas herramientas o con la búsqueda que sea, pero uno tiene que tener un cuerpo entrenado para poder abordar esa estética teatral o ese movimiento poético del que hablábamos recién. Bien. ¿Nicole? Para mí, desde inclusive antes de estudiar el profesorado en teatro, el cuerpo tiene un papel protagónico en mi vida porque me he dedicado a pasar por diferentes escenarios, ya tenga que ver con las artes circenses, la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía Gabriel, y estoy muy de acuerdo, es un cuerpo entrenado lo que buscamos. En mi búsqueda personal, en este momento de mi vida estoy buscando esta sincronicidad entre cuerpo y alma, como hablaba hoy Gabriel, respecto a las ideas de Foucault, buscar dejar de separar y de aislarme en pensamiento y en corporeidad y empezar a tomarlos como una unidad a la cual entrenar de manera abarcativa, tanto lo mental y psicológico como lo físico, y de ahí en más que la búsqueda y el entrenamiento sea una unidad de todo correspondido, o todo, que vaya todo correlativamente, digamos. Bien, buenísimo. ¿Y cómo se ven como futuros docentes, digamos, eh, aplicando de alguna manera estas teorías o sus propias búsquedas dentro del aula? ¿Cómo es su concepción del cuerpo, de un cuerpo dentro de un espacio pedagógico? No sé si tienen ganas de contar o cómo se imaginan dando clases y cómo es el abordaje del cuerpo. A mí ya me ha tocado estar en instancias de clases eh, y creo que precisamente el cuerpo pedagógico es más el de acompañamiento, el de poder brindar herramientas para que el otro pueda también explorar ese cuerpo que tiene y, y precisamente poder dar pautas para que puedan encontrar otras cuestiones o poder acercarse más al teatro, que varía también de si es una escuela donde es una materia o si es un taller donde los chicos se acercan porque les interesa. Entonces, considero también que los recursos que vamos a utilizar para poder llevar a eso son diferentes y, y precisamente eh, eso. A mí lo que me sucede en torno a la docencia eh, es justamente tratar de ahondar un poco también en mi propia trayectoria, ahondando y retomándolo todo el tiempo, eh, poder como docente habilitar un espacio para las disidencias, para el cuerpo no hegemónico, eh, porque siendo realistas, mucho de lo que consumimos en la actualidad tiene que ver con hegemonía, tiene que ver con imágenes que vemos todo el tiempo en casi todas las pantallas, eh,
donde la disidencia o la heteronormativa está como muy establecida y la disidencia no se visibiliza, o no hay una variedad de cuerpos, y muchas veces todo este trayecto visual te hace como entender, por así decirlo, o te inculca en la cabeza que si estás por fuera de la normativa es difícil o hacer teatro, o hacer danza, o hacer acrobacia, por dar ejemplos. Entonces, mi trayecto docente está en poder adquirir y desarrollar esas herramientas donde todos los cuerpos son capaces de expresarse como quieran, como les guste, como les salga. Para mí el gran desafío que tengo como estudiante de una docencia es aprender a cómo sobrellevar esas herramientas para que cualquier participante de alguna clase se sienta cómodo, cómoda, cómode en lo que quiere expresar. Entonces, creo que mi búsqueda va por ese lado, y trato de atinar ahí, digamos, como docente. Bueno, celebro mucho que sus búsquedas y sus desafíos estén atravesados por estas miradas tan enriquecedoras y estas perspectivas de, de ampliación, ¿no? Sobre todo de otras corporalidades, que den lugar a otras corporalidades, a otras miradas, a otros paradigmas del cuerpo. Así que celebro mucho que estén por esos, que estén rumiando por esos lados. Les agradecemos a ambos, a ambas, tanto a Gaby como a Nicole, la predisposición, las ganas de contar sobre sus trabajos, sobre sus pensamientos, sobre sus sentires en relación a lo que hemos estado trabajando en la Cátedra Técnica Corporal 2 y en realidad en todo el recorrido del profesorado. Así que, bueno, nos veremos prontamente en algún otro ámbito, pero va un agradecimiento profundo que, nada, que se hayan animado, que hayan tenido ganas de compartir estas reflexiones. Así que un gran abrazo para los dos y nos despedimos así de este conversatorio con estudiantes del profesorado de teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Muchas gracias, Nadia, y gracias por permitirnos el espacio también, que es una buena experiencia para empezar a arrancar en toda la cuestión más profesional acerca del teatro, así que muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Un abrazo.